Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de salud y belleza. El día de hoy tenemos un podcast súper especial, tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Luisa Khalil, ella es una coach de vida, es especialista en terapias familiares y además acompaña a muchas personas en procesos a veces complejos en su vida de transformación porque tiene una historia de vida que nos permite como muchísima empatía y que además es una experta como en asuntos del dolor, ¿no? Del dolor físico, del dolor espiritual y sobre todo resiliencia. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, primero encantada de estar en tu podcast, gracias por la invitación, Clau, y muy contenta de poder compartir un pedacito de mí en este capítulo. No, pues muchísimas gracias. Yo les decía que fuera de cámaras, que estamos súper felices de tenerte. Hay una conferencia un TED Talk que tú das, que a mí me pareció hermoso, es una de las mejores que he visto, súper inspiracional. Y Luisa, para la gente que no te conoce, que no tiene este contexto, ahorita vamos a hablar de los talleres que tú tienes y las cosas, herramientas que pones a disposición de la gente. Hay una historia que cambia tu vida y que te lleva a ser esta persona que nos permite hoy compartir todo esto. No sé si nos pudieras platicar, Luisa. Sí, bueno, yo soy originaria de Chihuahua, soy la más grande de otra hermana, vengo de unos papás, la verdad, chihuahuenses los dos, trabajadores, jóvenes, y muy chica la adversidad tocó mi puerta. Tenía 8 años cuando un accidente nos cambió la vida a todos, no solo a mí, a todos. Nuestra casa explotó y debido a eso, bueno, tuve un porcentaje de quemaduras muy alto, tengo el 90% del cuerpo con cicatrices, era una niña, pasamos por un proceso de recuperación que duró mucho tiempo, estuvimos en coma, a punto de morir un montón de días, meses, mi papá tomaba muchas decisiones y digamos que después de esto la vida volvió literalmente a comenzar, pero a comenzar con dolor. Entonces había que empezar a movernos físicamente, había que hacer, una vez que ya salimos de la etapa vida o muerte, había que recuperar todo el movimiento. Esa etapa duró mucho, Claudia, fue una etapa de recuperación que duró años. Poder tener el cuerpo que hoy tengo me costó, más de 80 operaciones, no sé cuántas terapias de rehabilitación, terapias físicas. Y bueno, a través de todo este proceso y de volver a insertarme en la sociedad ahora, con un nuevo cuerpo, con nuevas cosas que nos estaban sucediendo como familia, es que adquiero todas las herramientas para ahora hacer lo que hago. Claro, cuando la gente conoce y escucha que nos dices que hubo este evento, este accidente donde tienes como este proceso de quemaduras y hay que empezar nuevamente con dolor, ¿cuánto duras en este proceso de, llamémosle, rehabilitación de tu cuerpo a estar como estás hoy, ¿no? Súper funcional. No, mira, el accidente fue a los 8 años y mi última operación, digamos, en el hospital, después me operé otras veces como a los 24, pero de los 8 a los 18 no paré de operarme cada año. Estamos hablando de 10 años de operaciones. Y había a veces que teníamos 3 o 4 operaciones por año. Entonces son 10 años. Son 10 años de operaciones, es muchísimo dolor para un niño. ¿Cómo enfrentas desde tu trinchera, desde pues que no, yo pienso, yo digo que es un bebé a los 8 años? ¿Cómo enfrentas todo este proceso, Luisa? Bueno, si te soy sincera, siento que la niñez también ayuda y suma, porque el niño no sabe de otra cosa. El adulto ya vivió y sabe que hay otras posibilidades, que no tendría por qué un niño vivir eso, pero el niño no. El niño se mantiene en el presente, entonces de alguna manera no era tan anormal lo que nosotros estábamos viviendo, no sabíamos que había otra cosa. Y la niñez nos ayudaba a vivir el presente. Yo no dimensionaba, Clau, que este cuerpo, 1, era diferente al de otros y 2, que lo iba a tener toda mi vida. A mí me operaban y era ese momento el dolor que yo pudiera mover el brazo y lo demás quedaba fuera de contexto.
Hasta que fui creciendo, me fui dando cuenta que la cosa se iba poniendo más intensa y que este cuerpo era diferente, que atraía miradas de personas, que no era igual a otros y que el proceso iba a ser complicado. Pero eso lo entendí por ahí de los 13, o sea, de los 8 a los 13, la verdad es que la vida con la niñez me apoyó, me ayudó. Ok. ¿Y a los 13 te das cuenta? ¿A los 13 en la adolescencia? Sí, tremendo. O sea, creo que ese proceso es donde no fue ahí el ese cambio. Claro, porque ahí todos atravesamos un duelo, ¿no? El duelo de dejar de ser niños y empezar un crecimiento. Pero se me juntaba ese duelo con el duelo de darme cuenta que no solo mi cuerpo cambiaba, sino que mi cuerpo, además de que se desarrollaba, era diferente al de mis compañeras. Era diferente al de las espectaculares. Era diferente al de las revistas. Y ahí, con este estándar de un cuerpo perfecto, bonito, la piel, ser altas, flacas, ¿no? Y tener toda esta estructura que nos venden como un estándar de belleza, también detrás del estándar de belleza nos venden cosas. Entonces, si tú logras esto, vas a alcanzar, y pongo entre comillas, porque no siempre lo alcanzamos y no es garantía, esas cosas vienen desde otro lugar, pero nos dicen que vamos a alcanzar el amor, la pareja, la felicidad, la paz, el éxito. Y cuando eres una niña de 13, 14 años, no alcanzas a dimensionar que no hay que tener un cuerpo de cierta manera para poder alcanzar eso. Y a mí claro, que todos somos merecedores. Claro, ahí a mí me rompió. Entonces, la verdad que esa fue la etapa en la que el accidente me costó más. Más que el dolor físico y que ya había vivido antes. Más que las operaciones, más que el miedo a morirte. El enfrentarme con un nuevo cuerpo en esa etapa de adolescente fue una de las cosas que más me costó. Ahí justo me empecé a cubrir las quemaduras. En la adolescencia decides que no se me van a ver. Que nadie se va a enterar de que estoy quemada. Y antes no, antes tenía 8, 9, 10, 11, iba a la tienda, salía, si usaba el traje especial, si me salía sangre, no había un tema, hasta esa etapa. Híjola, qué vulnerables somos los seres humanos en la adolescencia, qué crucial es la aceptación. Fíjate, nunca le había puesto tanta atención, o sea, a la importancia de ese momento, de esa transición, hasta que tú me haces la anotación de que yo vivía sin problema, no notaba, o sea, sí tengo la cicatriz sin problema hasta ese momento. Porque salimos al mundo. Ahí es cuando literalmente dejamos de ser niños y tenemos un mundo color de rosa y sales al mundo y te empiezas a enfrentar con que en el mundo pasan cosas, con que eres diferente, y ahí la cosa se me puso difícil. De ahí me tapé durante 6 años. O sea, estamos hablando que desde los 11, 12 hasta los 16, 17. Ok. Finalmente, ¿cómo es que tú sales de este proceso de muchas operaciones? ¿Cuál es el resultado emocional? O sea, ¿en quién se convierte Luisa después de todo eso? Bueno, primero en una mujer fuerte que sabe que el cuerpo se reconstruye, se cura, ¿no? Y que puedo con lo que la vida me trae. Si una certeza me ha regalado el accidente, claro, es la posibilidad de saber que puedo con lo que la vida me traiga. Y la verdad que eso lo atesoro y lo tomo, porque adversidades no es la única que he tenido. Me han pasado cosas, como a todos nos pasan cosas después del accidente. He tenido otras adversidades, pero la diferencia está en que ahora tengo la certeza de que puedo. Y lo segundo, que también de verdad es una certeza, y para la gente que me conoce lo sabe, que todo lo que llega a mi vida me lleva a un lugar mejor, aunque el proceso no sea el más bonito, pero siempre acabo en un mejor puerto, y esa certeza la tengo cuando estoy viviendo los momentos más dolorosos de mi vida. Tienes como esta historia súper fuerte que te da como este conocimiento, esta sensibilidad. Mi duda es cómo de eso
tú decides empezar a acompañar a las personas en sus procesos, porque tú ya lo viviste, lo viviste durante muchos años y todo el ser humano lo vive siempre, ¿no? Pero digamos que el tuyo fue una maestría en una cantidad récord de tiempo. Entonces, ¿cómo es que tú decides empezar a acompañar a personas en sus procesos? Bueno, por ahí de los 14, 15 años empiezo en una búsqueda. Necesitaba respuestas para lo que me había ocurrido. Y la verdad que no las encontraba. Entonces, desde muy chica, a esta edad, empecé en talleres, en buscar cursos a los que iban puros adultos. Mi mamá me acuerdo que me decía, Luisa, no entiendo, o sea, estás viendo un curso con gente de 30, 40, no puedes ir, no es un espacio para ti. Pero yo necesitaba encontrar herramientas. Y en esos espacios encontraba muchas cosas. La verdad que así, el desarrollo humano para mí es un amor a primera vista. Así como al rato les voy a contar de las constelaciones, también es un amor a primera vista. Entonces, todos esos cursos que yo fui tomando, el que te imagines, claro, programación neurolingüística, no sé, hasta flores de no sé qué, ángeles, quién sabe qué, o sea, me metí a todos esos cursos logrando empezar a acomodar por qué me había pasado lo que me había pasado. Y siempre he tenido, digamos, el don de que la gente viene conmigo y me cuenta cosas. Eso desde muy chica, entonces 13, 14, desde a la amiga que le pedías un consejo, que ibas y le contabas que te sentías apapachada, siempre había personas que se acercaban a mí. Ya más grande lo fui, digamos, potencializando, puliendo, formalizando, profesionalizando, pero si te soy bien honesta, es algo que he hecho desde bien chica. Claro, hay gente que tiene como esta apertura que sentimos los demás que podemos llegar y como compartir, ¿no? Desde alguien que no tiene tantos juicios, sí, o sea, tantos juicios. Yo siento que ese es el requisito para compartir con alguien que tenga esta apertura y sin juicios. A mí mis pacientes me gusta que sientan que llegan a un espacio seguro. No hay nada que me asuste. Lo que el otro me viene a compartir es algo tan humano como lo mío. ¿Y en qué momento de esta historia que estamos viviendo, que nos estás platicando, que te estamos acompañando en esta narración, aparecen las constelaciones familiares? Bueno, empiezo, digamos que tengo 14, 15 y empiezo en todo esto del desarrollo humano. A los 16, 17 empiezo a compartir mi historia. Empiezo a dar conferencias, empiezo a dar pláticas y como 2 años después me voy a unas vacaciones y una tía invita a una amiga. Y en una conversación normal, estábamos, me acuerdo, frente a la playa, dice, ay, mi amiga hace constelaciones familiares. Yo era una chamaca, tenía 18, 19 años y le pregunto, ¿y qué son? Y me empieza a contar y así como cuando te enamoras de algo, ¿no? Que sientes el palpiteo en el corazón, el nervio de mariposa en el estómago. Y yo dije, ¿qué es esto? Necesito saber más. Entonces le digo, ¿me pasas libros? Y durante esos días que nos quedamos de vacaciones, yo le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba. Me busqué todos los libros, me los leí. Y era una información que la verdad me enamoraba, me hacía sentido, me resonaba y ahí empezó mi camino. Ok. ¿Cuándo vives? Después de eso, ¿tú tienes como la primera experiencia en esas vacaciones de las constelaciones familiares? Después de eso, digo, necesito vivir más, necesito un taller, necesito que alguien me enseñe. Entonces le digo, ¿qué te parece si yo te organizo? Yo soy de Chihuahua, unos talleres y vienes, nos explicas los órdenes, porque las constelaciones familiares se basan en unos órdenes. Y me dice, claro que sí, y entonces empezamos a trabajar. Y yo creo que lo hacía más para mí que para las otras personas, porque la que necesitaba esa información era yo. Entonces, con esos talleres iba aprendiendo. Después fui buscando otros autores hasta que al final, recientemente, estoy hablando 3 años atrás, conozco a Verónica Correa, que es mi gran maestra, es una maestra uruguaya, a la que le debo, para mí, la profesionalización en mi vida de las constelaciones familiares. Muy bien.
Para todos los que nos están escuchando y nunca han escuchado el término, y hay gente que desde la ignorancia escucha constelaciones familiares y piensa en algo totalmente mágico, ¿no? Platícanos, ¿qué es una constelación familiar? Bueno, las constelaciones familiares es una terapia descubierta por Bert Hellinger y para mí son movimientos del alma. Todos venimos de un sistema familiar y todas esas historias que estuvieron antes de nosotros no se borran, Clau. En el ADN se pasan muchas cosas, se pasa mucha genética, pero también se pasa mucha información. Y toda esa información juega en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. A mí me gusta decir que somos un cúmulo de muchas historias. Para que yo esté hoy aquí, hay muchas cosas que pasaron antes y todo eso también forma parte de mí. Entonces, las constelaciones familiares es un estilo de vida, es una apertura a conocerte más profundo, conocer de dónde vienes. A veces tienen mala fama, sí, porque allá afuera también puede haber gente que no haya estudiado bien, que haya podido tener una mala experiencia, pero no son magia. Luego la gente cree que viniendo a constelar vas a resolver temas. No funciona así. La constelación pone en físico una idea del inconsciente, te ayuda a mirar, a darte cuenta, pero la constelación hasta ahí se queda. Y el otro trabajo que implica hacer un movimiento con eso que te diste cuenta es de la persona. Y ahí hay gente que hace unos cambios enormes y ahí también hay gente que no se mueve. Fíjate, yo creo que como es muy, para todos es lógico de alguna manera, que lo que son nuestros padres nos impacten a nosotros. No sé si tengo una mamá muy estricta y un papá muy relajado, o los dos súper estrictos, eso como que genere algo en mi personalidad, ¿no? Claro, yo fui educada de esta manera. El tema aquí es que no solamente las historias de nuestros papás son las que nos van a como forjar desde el punto de vista de lo que tú nos estás diciendo, es que las historias de mis abuelos y de los abuelos de mis abuelos y de la gente que yo no conozco también tienen una injerencia en mi vida, ¿correcto? Sí, hay una información de todo el clan familiar que, digamos, como si lo pudiéramos poner gráficamente, al momento de nacer, agarramos nuestro enchufe y lo conectamos. Y en esa conexión inconsciente nos conectamos a historias, a lealtades, a patrones, a fortalezas, a resiliencia, nos conectamos a muchas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí las constelaciones familiares no me sacaron del accidente. Nosotros, la verdad que lo pudimos transformar sin ellas, pero sí me dieron un conocimiento más profundo. ¿Cuál? Yo me considero una persona fuerte y entiendo que los primeros que aceptaron el accidente fueron mis papás. Sin la aceptación de mis padres, yo no hubiera podido. Pero ahora nos vamos a ir un poquito más arriba. El papá de mi papá, mi abuelo paterno, huyó de la guerra del Líbano. Después, 2 generaciones posteriores, no su hijo, sus nietas, replicaron una bomba de esas, ¿sí? Porque mi casa explotó. Y no todo el mundo explota en las casas, ¿ok? Y mi abuelo dejó gente, dejó a su mamá, dejó familiares, dejó novias, dejó una historia, un país. De ahí cruzó a 3 países más hasta llegar a México. En México se encontró con alguien, hizo familia, tuvo hijos, era un hombre de buena salud, que tenía una buena vida, después de nunca volver a su país. Porque si volvía lo mataban porque era un soldado, entonces estaba exiliado. Un hombre que puede dejar todo y volver a tener una vida es un hombre resiliente. La resiliencia que yo tengo, que mi papá tiene, que mi hermana tiene, que mi mamá tiene, no es de nosotros. Es un regalo que viene de los anteriores. Hay otra gente que también pudo con lo que les tocó vivir.
Y ese entendimiento me lo dieron las constelaciones familiares. Lo bueno y lo malo, las dos cosas vienen también del sistema familiar. ¿Quién debería vivir o hacerse una constelación familiar? ¿Esto es para todos? Sí, es una posibilidad para todos. A lo mejor estar en una ronda de constelaciones es para todos. Levantar la mano y constelar tal vez no es para todos. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay que hacer una preparación para una constelación. A veces podemos llegar como niños pidiendo ayuda y te sientas en la silla constelar como una niña diciendo, por favor, que alguien me saque de esta relación que tengo. Y ahí la constelación no te va a sacar de ningún lugar. Entonces, a veces hay que hacer trabajo, Clau, para poder sentarnos en esa silla como adultas y entender qué está pasando en mi pareja que yo no alcanzo a dimensionar, qué me está pasando que no alcanzo a ver para poder salir de esta relación. Pero es diferente el lugar desde donde te sientas. Las rondas de constelaciones es una experiencia para mí, desde mi mirada, que todos deberíamos vivir. Porque en cada constelación de otra persona, el aprendizaje es máximo, ni siquiera se puede poner en palabras. En las historias de otros nos vemos en cachitos nuestros. Entonces, más que hacer una recomendación al público de hagan una constelación ustedes, yo te recomendaría, ve a un taller de constelaciones, siéntate en la ronda, aprende de cada persona que pasa. Eso es mucho más poderoso a veces que hacer tu propio trabajo. Ok, entonces una persona que simplemente tiene curiosidad o que solamente lo vio y dijo, ay, pues voy a ver qué tal, no necesariamente es el paciente ideal para una constelación. La curiosidad no es la causa correcta para ir a constelar, ¿correcto? Yo les invitaría, si hay algo curioso, pero hay gente que dice, no, bueno, algo que me ha enseñado mi maestra Verónica Correa es que para hacer una constelación, bueno, vas a abrir un campo, así se llama. Vas a abrir un campo de información de la persona, de los suyos. Entonces, si la persona viene, yo quiero abrir el campo por curiosidad. No es un tema constelar. Un tema constelar necesita hacer un pedido que tenga fuerza. Yo he intentado de todo, Luisa, y no sé, por más que me esfuerzo y fui a terapia, hice 40,000 cursos, me doy cuenta que por más que lo intento, el dinero que llega a mi vida se me va. Tengo años trabajando en esto y no puedo retener el dinero. Bueno, ahí tendremos fuerza para trabajar. Las puertas están abiertas para que todos vengan a aprender. Siempre. Pero levantar la mano y hacer tu propia constelación para mí requiere mucho respeto y requiere fuerza. Hay veces también que vienen con un cuento en todas estas terapias sistémicas de hay que cortar todo lo que viene de los de arriba. Y no hay que cortar nada. No hay nada malo con los que estuvieron antes. No hay nada malo con las mujeres que se quedaron solas en nuestras familias. No hay nada malo con las mujeres que se enfermaron de cáncer, con los hombres que se fueron, con los abusos. No hay nada malo con eso, ¿sí? La gente que vivió esas historias no pudo hacer otra cosa. A nosotros nos toca respetar esas historias, mirar todo lo que esas historias, aunque sean de dolor, nos regalan y nosotros elegir no replicarlas. Pero es... Yo tengo Sí, venga. una duda, por ejemplo, tú me cuentas la historia de tu abuelo, estamos viendo las constelaciones, me dices que estamos hablando de la repetición de patrones. ¿Tú repetiste un patrón? Sí, bueno, digamos en lealtad, esto tiene muchas variantes, ¿no? Pero en lealtad puede hacer visible una historia de mi abuelo que tal vez fue excluida, que mi abuelo no contaba, por supuesto, de la guerra. ¿Te imaginas el dolor que para él implicaba? No sé cuántas veces estuvo en un campo de batalla. Si yo, que estuve en una explosión, me ha tocado trabajar tanto en las memorias traumáticas que se quedaron registradas en mi cuerpo, no me puedo imaginar lo que él, con muchas pocas herramientas, porque hoy
Yo tengo más posibilidades que mi abuelo, ¿estás de acuerdo? Todos los traumas que en él generaron, era una historia, al no ser hablada, de entrada es una historia de dolor. Entonces, haces visible el dolor. ¿Cuándo se termina de, ya no necesita replicarlo otra generación? Cuando es integrado. Del accidente en mi casa se habla todo el tiempo, a eso me dedico, mis hijos saben, cuentan la historia. En ese momento ya nadie necesita replicarla. Se replica, Clau, bajo la mirada de las constelaciones familiares, cuando necesitamos traer a la luz algo que escondimos en el cajón. Ok. ¿Quiénes son las personas? ¿Qué es lo que se trata como tal? Ya vimos que la curiosidad no es el motor correcto. ¿Cuáles sí son las causales por las que yo diría, yo sufrí o yo estoy padeciendo esto, yo estoy viviendo este círculo para ir a hacer una constelación familiar, Luisa? Bueno, cualquier tema que sientas que limita el potencial de tu vida es un gran aliciente para sentarte en una ronda, para levantar la mano. Y ahí. Ok, entonces, dime, tú dime. No, y ahí nos va a abrir el espacio de ver qué es lo que te está pasando detrás de eso, porque la gente viene con una historia. No, es que yo quiero constelar porque estoy sola. ¿No? Y el campo, y a través del discurso y de las preguntas que va haciendo el constelador, se va mostrando qué hay detrás de esa soledad. Tal vez tenga un profundo miedo a quedar abandonada como quedó la abuela, ¿sí? Pero también hay gente que se sienta con un discurso, no, bueno, es que yo estoy sola porque en mi familia todas las mujeres están solas. Y la verdad es que si tú estás sola, la responsabilidad no es de las mujeres de tu sistema. Es que tú, por elección, inconsciente o consciente, has elegido hacer lo mismo que las mujeres de tu sistema. Pero ellas no son las responsables. La responsable eres tú. Y ese es un regalo que te da las constelaciones. Te responsabiliza. Ok. Fíjate, tú dices que estas nos traen a la luz ciertas cosas. A mí, yo nunca he ido a una, sin embargo, tengo así como sería mi temor de escuchar. ¿Qué pasa si la persona que está ahí me cuenta mal mi historia? O sea, si alguien me dice, oye, es que, no sé, gente que no conozco, ¿no? Tu generación 5 atrás sufrió en una guerra, en un accidente. Y entonces yo me traigo esa historia que no necesariamente es cierta y me confunde más de lo que me ayuda. Bueno, primero, número uno, hay que buscar a un profesional. No podemos ir con cualquier persona que haga constelaciones familiares. Número dos, el constelador jamás imagina, crea historias. La información la trae el paciente. No trabajamos con suposiciones. Trabajamos con la información que tú sepas. Entonces, esto es muy importante. O sea, una persona que tú eliges de tu abuela no habla en una constelación y no dice, ay, yo viví. No. No. El constelador le puede preguntar ciertas cosas. ¿Cómo estás aquí? Cuando te muevo a esta dirección, ¿qué pasa? ¿Sentiste más ligero cuando entró esta persona? Pero no es una investigación hacia atrás. Eso no son las constelaciones familiares. Y esto es importante, Clau, porque tal vez en ese no saber y en eso que nos van contando, ¿no? Porque también tienen una fama las constelaciones. Y si vamos a ser súper honestos, no son tan buenas. Ahora recién, con esta nueva serie de Netflix, se empieza a abrir como más posibilidades, ¿no? Pero no es una investigación hacia atrás, porque hacia atrás, Clau, no podemos hacer nada. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer hacia adelante. Y las constelaciones, cuando vas a un buen lugar con un constelador que esté preparado, siempre van a potencializar tu vida. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tú le encuentras a las constelaciones? Me lo imagino como una canasta. Cada participante entra con una canasta vacía y toma tantos beneficios como quiere. Hay beneficios físicos, hay beneficios en tus vínculos, hay beneficios en tus síntomas, porque hay personas que literalmente cambian síntomas. Yo me acuerdo
de una participante en una ronda de constelaciones de Verónica Correa que hacemos en Chihuahua. Participó una primera vez y la segunda vez que vino dijo que empezó a dejar de ver, como que sus lentes no le funcionaban. Entonces fue a arreglarse sus lentes y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Se disminuyó tu miopía, lo que tenías en tus ojos se disminuyó y te tengo que cambiar el grado, ya eres un menor grado, ya veía mejor. Y dijo que cuando estaba ahí sentada y le dijeron eso, inmediatamente pensó en que había sido el trabajo que había hecho. Porque a veces los trabajos que hacemos personales nos impactan incluso a nivel de síntomas físicos. Tantos beneficios como tú estés abierta a recibir. Pero la verdad es que tiene múltiples. Uno, para mí el mayor es que te posiciona adulta, que te ayuda a crecer. Si pudiéramos medirnos cada vez que salimos de una buena ronda de constelaciones, de un lugar cuidado, seguro, profesional, salimos un poquito más altos y un poquito más altos. Y así vamos creciendo. Y eso nos ayuda en todo. Ok. Entonces, ¿las constelaciones son como parte de una terapia o es como una terapia per se? Es una terapia per se, sí. ¿Que se puede adicionar a otras? Sí. No es la única terapia. Ninguna terapia, digamos que te vendan como, no, si no haces esto, no vas a poder crecer. Pues eso es una mentira. Hay muchos métodos para crecer. Hay muchas terapias y todas las terapias funcionan. Ahí yo les recomendaría sentir. Siente hacia dónde tienes que ir. Nosotros tenemos de verdad un radar para encontrar nuestra propia medicina. El día que a mí me contaron esto, sentí cosas en mi cuerpo, me emocioné. Cada vez que platico de ellas me emociono, cada vez que estoy en una ronda, esto es lo mío. Cuando explico en mis videos, en mis reels, me emociona compartir este conocimiento como yo lo entendí con mis cuentos, ¿sí? Entonces, ubica ese radar. No te puedo decir que son las únicas y son las mejores. Eso no es cierto. Hay muchas. Todos los caminos nos llevan a un mismo lugar. Eso sí estoy convencida. Ok. ¿Qué le dirías tú a un escéptico de esta terapia? No sé, alguien que te dice, no, oye, tú deberías. Hay personas que hemos recibido la recomendación y no las hemos tomado. Yo por una cuestión de tiempo, ¿no? Sin embargo, hay gente que no cree, que dice, no, esto no es para mí. ¿Qué le dirías a un escéptico sobre este tipo de terapia? Bueno, las constelaciones nos enseñan una palabra que a mí me gusta mucho, que es el respeto. Entonces, respetar al otro en sus ideas, en sus creencias, sin duda, ¿no? Lo primero sería el respeto. Jamás trataría de convencer a nadie. Lo segundo, a mí me gusta decir que se vale decir que no una vez que lo hemos probado. Entonces los invitaría a probar un espacio cuidado, seguro, para hacer un trabajo, para mirar el trabajo de otros, a leer. Si no quieren una constelación, no pasa nada, pero no te pierdas de la información. Los órdenes, todo lo que podemos aprender para nuestra vida, para mí sería una materia que tendríamos que llevar así tipo universitaria obligatoria. Los órdenes del amor, la jerarquía, el equilibrio, son cosas que a todos nos funcionan. Todos somos padres, bueno, no todos somos padres, pero todos somos hijos, todos tenemos diferentes vínculos. A veces nos toca ser mamá, pareja, amiga. ¿Cómo saber cómo ordenar esos vínculos? Es algo que a todos nos suma. Entonces yo los invitaría a leer, a dejarse maravillar y a no perderse la oportunidad, pero también siempre como respetando. Claro, tú aquí nos dices, Luisa, de los órdenes, y para los que no conocen nada sobre este tema, de alguna manera nos dice que pues tiene que haber como las jerarquías, ¿no? Dentro de la familia, y cuando un monito se mueve o cuando la mamá no se comporte como la mamá, sino la hija, es donde se empiezan a generar, digamos, hay algunos conflictos. No sé si quieras, Luisa, platicarnos como de manera muy sencilla y muy somera, porque yo sé que es un tema muy profundo, sobre los órdenes y las jerarquías familiares. Bueno, las constelaciones familiares están basadas en 3 órdenes. 3 sencillos, simples y a la vez sumamente profundos y sumamente difíciles de llevar a nuestra vida.
Si fuera tan sencillo, no sé, todos viviríamos vidas tan diferentes. El primer orden es el orden de jerarquía y prácticamente lo que dice es el orden de llegada. Quien llega primero tiene un lugar y el que llega después tiene otro. Yo lo pongo como un ejemplo. Digamos que hay un avión al que nos vamos a subir y todos tenemos un papelito, una letra, muy sencillo. Y si todos hiciéramos caso de dónde vamos, el avión despega y nos vamos rápido. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que entra y dice, ay, no, a mí me gusta la primera fila y aquí me siento? Y está haciendo changuitos de que nadie llegue, pero luego llega. Y entonces la aeromoza interfiere y les pregunta quién es y reacomoda. Y luego hay otros que cambian de asiento y dicen, ay, me cambias porque quiero estar al lado de mi esposo. Y empieza el desorden en el avión. Bueno, eso que ocurre allá pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos diferentes roles y tenemos que ser diferentes con cada rol. Somos mamás únicamente de nuestros hijos, no de la pareja, no de mis hermanos, no de mis padres, no de mi amiga, no de mis trabajadores. Soy mamá solo de mis hijos. Cuando esa maternidad me la llevo a otros espacios, empieza el desorden. Y ahí empieza el gran conflicto. Cuando soy hija únicamente de mis padres, estoy ordenada. Pero cuando soy hija de mis hijos y dejo que ellos me digan, me apapachen, me cuiden, me ordenen, o cuando soy hija de mi pareja, o cuando parezco la hija de mi hermano, porque me cuidó y mi papá se fue, y, ¿no? Que todos tenemos este tipo de historias. Empieza el gran desorden. Y entonces en ese empezamos literalmente a limpiar nuestra casa interior. Eso hacemos, a ordenarla con las constelaciones familiares. Este es el primer orden de jerarquía. Todos tenemos un lugar y respetar ese lugar nos ayuda a todos. El segundo orden es el orden de equilibrio. Entonces hay un equilibrio entre dar y tomar. Hay una relación diferente, que es la de padres contra hijos. Los padres dan y los hijos reciben. Los hijos, por más que se esfuercen, no le van a poder devolver a los papás lo que le dieron. Porque lo más importante que nos dan nuestros padres, pues es la vida. Y no les volvemos a dar vida. No es posible. Pero a veces los hijos intentamos darles vida. Y hacemos de todo para que mi mamá salga de la depresión. Y hago de todo para que mi papá no se vuelva a tener un sentido de vida. O los cuido más que mis propios hijos. Y ahí empezamos otra vez en el desorden. Entonces, poder tomar como hijos y en las otras relaciones que son relaciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, dar y tomar, digamos, equilibradamente, ¿sí? Y bueno, estos órdenes lo que hacen es ayudarnos a vivir mejor, a poder empezar a florecer desde otro lugar. Y el tercer orden es el de pertenencia, que es literalmente todos tenemos derecho a pertenecer. Y es dejar de guardar cosas en el cajón. En mi historia de vida pertenece todo, lo bonito y lo no tan bonito. En mi sistema familiar pertenecen todos, los que han hecho daño y los que no. Fíjate, tengo una duda. Me encanta la historia del orden, de la jerarquía, pero hoy por hoy vivimos en una sociedad súper reconstruida, donde, o sea, bueno, en un escenario ideal estarían las familias, la mamá, el papá, los hijos, tal, pero donde ha habido divorcios, en estas familias que son a lo mejor de gente trans, que hay como dos papás o dos mamás. ¿Qué pasa ahí, Luisa? Bueno, ahí tenemos que hablar del caso específico. Vamos a poner dos casos, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a hablar del caso de una pareja heterosexual que se divorcia. Bueno, hay una mamá y un papá. Y aunque esas parejas vuelvan a tener otras parejas, la mamá y el papá siguen ocupando ese lugar. Y respetarlo. Pero ¿qué pasa, Clau? Eso no es la historia habitual. La historia habitual es que la gente se separa y a uno de esos dos se elimina. Y generalmente, voy a hablar de las mujeres, generalmente escondemos en el cajón al hombre, le hablamos mal al hijo del hombre y hacemos que el hijo rechace ese 50% que habita en él. ¿Ok? Entonces, en el otro tipo de parejas, la que quieras, homosexual, como me lo pongas, poner un lugar a quien dio vida. Entonces, ¿cómo se construyó esta vida? Bueno,
hubo un vientre que alquilamos, entonces hay que considerar este vientre que nos ayudó y nos aportó. Hay un óvulo que fue donado, perfecto, entonces este óvulo también tiene un lugar. Y hay un esperma que yo di, perfecto, y ese esperma. Y después de esos 3 vienen mamá y papá, que son los que estamos criando en la vida. Todos tienen que tener un lugar. El problema es cuando excluimos a alguien. En la adopción, de igual manera, hay una mamá y un papá que dan vida, y hay una mamá y un papá que adoptan. Los 4 forman parte. La verdad que no está tan complicado mientras todos tengan un lugar en el tablero. Y los niños que han sufrido como abandono y que no conocemos nada de su historia. Bueno, vamos a suponer que este niño crece y tiene la posibilidad de constelar aún cuando no conoce nada. Sí, porque en realidad cuando no conoces nada no necesitas hacer un movimiento de constelación para entender de dónde vienes, pero muchas veces poder agradecerle a tu mamá la vida, que nunca pudiste hacerlo porque no sabes dónde está, no sabes si ya se murió, y tener la posibilidad de poder decirle, mamá, gracias, tuve una buena vida, tuve unos padres que me cuidaron. A veces eso en el corazón de la persona adoptada genera un movimiento grande, muy grande. Colocar a su mamá y a su papá biológicos que le permiten estar en este mundo físico en un buen lugar les ayuda y les fortalece. No hay que salir a investigar, no es necesario. A veces la persona adoptada por pura curiosidad quiere. ¿Y quién no va a querer saber de dónde viene? ¿No? Increíble que entre más cosas sepamos, digamos que tenemos también más herramientas, pero no necesariamente. Se pueden hacer muchos trabajos sin la necesidad de saber exactamente qué pasó. Tengo una duda, por ejemplo, cuando tú ves a voy a poner un escenario, ¿no? A una mujer empoderada, independiente, que se encarga de todas las cuentas, que no tiene marido, que se encarga de su familia. No sé, yo estoy poniendo una hipótesis, sí, ¿no? Tú alcanzas a ver de lejos que te dedicas a esto, como, ¿cuál fue el desorden que hubo en su familia? Bueno, si la persona no viene, no voy buscándoles desórdenes a las personas. O sea, realmente no alcanzo a ver, no. Hay conflicto cuando la persona siente que hay conflicto, pero hay personas que están en ese lugar de soledad, de no tener una pareja, de ser las mujeres empoderadas, de cuidar a los padres como si ella fuera la madre, de cuidar a los hermanos como si ella fuera la madre de ellos. Y la persona está muy bien ahí. Y ahí no hay que hacer nada. El problema es cuando la persona dice, a mí me encanta todo esto, pero quiero tener a alguien al lado. Y sufro porque no tengo a alguien al lado. O sea, sí, genero millones, ayudo a todo el mundo, soy la mamá de mis hermanos, ¿no? O quiero tener hijos y no puedo. Entonces ahí, con esa disposición que ella, nos podríamos enfrentar. Bueno, en realidad hablamos de que energéticamente tú ya tienes hijos. ¿A cuántos cuidas? No, pues cuido a mis hermanos, a mis sobrinos también, porque les pago las actividades extracurriculares, cuido a mis padres. Bueno, entonces ya tienes pareja. ¿De quién eres pareja? Bueno, al que más cuido es a mi papá, y la verdad es que salgo a comer con mi papá, y bueno, entonces ahí la persona se empieza a dar cuenta del desorden en el que está y puede elegir diferente. Pero en realidad no vamos por la vida diciendo que todo el mundo tiene que ordenarse. El que sienta que tiene un conflicto puede empezar a mirar su desorden. Pero mirar el desorden es una elección personal, porque a nadie nos gusta saber que nuestra casa está desordenada. No está fácil tampoco, Clau, la verdad que yo darme cuenta cuántas veces me porto chiquita con mis hijos no es algo lindo. Darme cuenta de cuántas veces me voy de la pareja tampoco es algo lindo. Darme cuenta de cuántas veces me intrometo en la vida de otros, tratando de resolverle cosas a mi hermana, a mi mamá, tampoco es algo lindo. Entonces sí es una terapia que digamos que es para valientes, para gente que está lista para asumir lo propio. Claro, que está dispuesta a... Porque dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Que está dispuesta a juiciar hacia adentro, como tú dices, a ver
Yo siempre le digo a la gente que la gente valora mucho la honestidad, pero que hace mucha falta, sobre todo hacia uno mismo, de ser muy honesto con lo que uno quiere, con lo que a uno le gusta, con lo que a uno no le gusta, porque en ese escenario hipotético de esa mujer que acabamos de describir, yo me atrevería a decir que la mayoría quiere más, pero no todo el mundo tiene la honestidad de decir, sí tengo todos estos millones, pero me falta esto, ¿no? O sea, no siento que exista tanta apertura a esa honestidad. Sí, y cuando hay esa honestidad es cuando podemos. Mira, a mí cuando invito a algunos pacientes a la ronda de constelaciones, generalmente me pasa mucho en Chihuahua, la gente me dice, pero me da miedo que yo me levante y haya alguien conocido. Entonces hay una resistencia por mostrarme vulnerable. Y generalmente cuando estamos listos, cuando queremos una pareja, mira, no me importa que esté mi vecina, mi amiga de toda la vida, el que me caía mal en la ronda. Lo único que quiero es ver por qué no tengo una pareja. Y cuando estoy en esa apertura se generan cosas increíbles. Entonces, a veces sí es honestidad, pero a veces también es, no siempre tengo la fortaleza de mostrarme vulnerable frente a otros. Qué fuerte. Oye, una duda. ¿Hay reglas dentro de las constelaciones? Es decir, puedes ir con tu familia verdadera, tiene que ser gente que conozcas, que no conozcas, con límites de edad hacia arriba, hacia abajo. ¿Hay como parámetros? No, puedes ir con quien, la verdad, con quien tú lo sientas. Y ahí yo sí les diría, siente lo que a ti te funciona. Hay gente que dice, yo esta primera experiencia la quiero vivir sola. Date la oportunidad de vivirla sola. Ay, a mí la verdad es que me haría sentir más tranquila ir con mi amiga. Ve con tu amiga. No hay ninguna regla que esté así escrita en piedra, ¿sí? A mí personalmente, estar con las personas que amo en la ronda es algo que me ha ayudado. Yo te puedo decir que yo he estado en rondas con tíos míos, con mi mamá, con mi pareja varias veces, y eso me permite hablar información, tener conversaciones profundas que de otra manera no hubiera podido tener. Miramos cosas desde otro lugar. Eso es algo que a mí en la pareja me ha ayudado muchísimo, en la relación con mi mamá también. Entonces yo lo recomendaría, pero no está escrito en piedra. Cada persona es diferente, cada vínculo es diferente. Hay quienes se pueden mostrar vulnerable frente a muchos conocidos y hay gente que dice, yo prefiero hacer esto sin nadie familiar y todo se vale y todo es respetable. Okay. Bueno, ya estamos sobre tiempo, Luisa. ¿Hay algo que tú sientas que quieres agregar, que estemos dejando fuera? Vimos qué es, para quién no es, cuáles son las reglas básicas, en sobre lo que se trabaja, los beneficios. ¿Qué nos falta de tocar, Luisa? Bueno, a mí solo me gustaría poder contarles que a mí esto me ha aportado mucho. Es una terapia que me ha ayudado a crecer, que he visto resultados a nivel físico, de vínculos con mis hijos, con mi profesión, con mis sueños. Y me gustaría compartirles eso, que esta medicina me ha funcionado y que deseo también poder inspirar a otros a decir, a ver, quiero probar un poquito más, quiero saber qué es esto. Luisa, la gente que quiere conectarse contigo, que quiere, para los que no saben, Luisa tiene un podcast, da varios talleres, tiene uno que se llama Mamá Espiritual. Haces varias cosas, Luisa. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, en todas mis redes estoy como Luisa Khalil. Mi apellido está un poquito complicado, es K de kilo, Halil. Estoy así en Instagram, en TikTok, en Spotify. Tengo un podcast que la verdad lo pueden escuchar. El otro día me topaba una mamá y me decía, ay, escuché tu podcast, es como una terapia gratis. Entonces aprovechen, se llama La Fuerza de la Cicatriz. Trato distintos temas, muchos de ellos de constelaciones familiares. Tengo este taller que se llama Mamá Espiritual y doy sesiones personales. Quien desee contactar para trabajar en sus recursos, en su pasado, en las limitaciones o les gustaría agendar para hacer una constelación familiar, mi agenda los está esperando y está abierta para ustedes.
Luisa, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte el día de hoy. Sabemos que tienes una agenda súper complicada, muy llena de compromisos, de eventos, de familia, de todo. Pero por hacernos el espacio te agradecemos mucho. Esperamos que la gente que esté ahí y tiene dudas se dé el espacio y la oportunidad. Claro, muchas gracias. Yo estoy encantada de haber podido compartir este espacio contigo. No sé, sentía que estaba frente a ti, nos estamos tomando un café. Esperamos aquí cuando estés en Chihuahua, Luisa. Los esperamos a todos y bonito fin de semana.